y estamos hablando del fallo de la Corte Suprema del último martes, que dio marcha atrás, o al gobierno por lo menos le dijo que no le puede quitar fondos a las provincias de coparticipación para avanzar en esta baja del IVA y también de impuesto a las ganancias, algunas de las medidas que había tomado Mauricio Macri en las últimas semanas después de las PASO. Estamos en comunicación con un especialista, él es César Litvin, es CEO en el estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Hola César, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez lo saluda. Un gusto saludarlo, Bernardo. Es así como usted dice, sí. Pero para que la audiencia entienda hay que hacer un poquito de historia. A ver. La realidad es que las provincias vienen recibiendo mucho más dinero que en gobiernos anteriores de parte de la nación. Es así que es algo muy pocas. En el 2018 terminaron con superávit fiscal a costa de más ingresos que le dio la nación. Y la realidad es que el gobierno tomó dos medidas, con dos decretos, para aliviar el bolsillo de la gente. Una es bajando el impuesto a las ganancias de los asalariados y también de los autónomos, de manera tal que tengan un poco más de dinero en el bolsillo y paguen menos impuesto a las ganancias. Y por el otro lado, bajó el IVA, eliminó el IVA de 14 productos básicos de la canasta familiar. Sí. Esto se llama alivio fiscal, y como estos dos decretos baja la recaudación de dos impuestos que se distribuyen entre nación y las provincias, 15 provincias, sí. Todas de 14 del PJ y una socialista de Santa Fe, hicieron el reclamo diciendo no estoy de acuerdo que me bajen los ingresos. Así es. Lo que la Corte establece con una ligereza sugestiva, porque temas de coparticipación ha tardado más de 8 o 9 años, en este caso en 40 días resolvió una medida cautelar y no dice que no tenga vigencia los decretos, sino que dice que las provincias no podrían verse sin esos ingresos potenciales que se dejarían de recibir por estas dos medidas. Sí. De acá el gobierno puede hacer dos cosas. Un primer escenario es derogar los dos decretos, con lo cual los asalariados pagarán más ganancias, y aquellos que dejaron de pagar con el aumento del mínimo no imponible volverán a pagar. Y con el IVA aumentará más el precio de estos productos de la canasta familiar. Sí, por lo tanto, obviamente, digo, se dispara la inflación, etcétera, y todo lo que tan bien conocemos. Sí. Yo tengo entendido que el gobierno lo que va a hacer va a tratar de primero determinar o pedirle una aclaratoria a la Corte que determine cómo se hace ese cálculo, porque es un cálculo muy difícil en lo práctico, porque es sobre una recaudación esperada, y la Corte no dio indicios de cómo hacer el cálculo, porque es algo potencial. Y además, cuando se rebaja el impuesto a las ganancias para los trabajadores, eso tiene un efecto multiplicador en el consumo que genera también más recaudación, y habría que calcular también la pérdida de un lado y y el rebote de recaudación por el otro. Claro. Y lo mismo con el IVA, ¿no? Yo creo que lo que el gobierno va a hacer va a tratar de ver cómo asume este costo en su totalidad, pero primero debe expedirse la Corte de alguna manera cómo hacer el cálculo, cosa que no es muy fácil. Sí, se trató de una cautelar de alguna manera. Ahora, no es el primer fallo que la Corte emite contra el gobierno en los últimos años. Tuvo también, recuerdo, aquel fallo de coparticipación apenas asume Macri a partir de reclamos de diferentes provincias. Sí, y además y otros más. Este año hubo un fallo muy importante respecto de una jubilada. Sí. Una jubilada legisladora provincial de Entre Ríos que no hizo un reclamo que llegó a la Corte, donde decía que los jubilados no deberían pagar ganancias. Sí. La Corte de alguna manera cambió también
el criterio de lo que está escrito por los legisladores con ganancias y hace lugar a lo que se llama un estado de vulnerabilidad del jubilado. Tengamos en cuenta de que no cualquier jubilado paga ganancias, sino los que superan un determinado mínimo no imponible que está repotenciado en el caso de los jubilados. Sí. Y tengamos en cuenta también que esa jubilada tenía una remuneración actual de 300.000 pesos. Sí. O sea que el Estado... Acaba de confirmarse ese fallo. ¿Cómo? Acaba de confirmarse ese fallo de la Corte. Sí, ese fallo de la Corte tiene un par de meses. Sí. Con el voto en disidencia, como en este caso también del presidente de la Corte. Totalmente. Ahora, bien, lo que digo, ¿se puede medir el impacto fiscal que podría tener esta última decisión de la Corte, el impacto en las arcas del Estado? ¿Cuál podría ser? Y circulan algunos datos, pero no son precisos, porque, insisto, hay un efecto rebote en la recaudación que también habrá que medirla, porque si no hubiese bajado el impuesto a las ganancias, ese dinero no va al consumo de la gente. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un cálculo más minucioso para determinar cuánto se resta de recaudación y cuánto se suma de recaudación. Sí. Quería consultarle, ¿hay algún fallo, de acá en adelante, de acá hasta fin de año, vinculado a este tipo de cuestiones? ¿Algún reclamo provincial, algún reclamo de algún particular que también pueda afectar al gobierno en manos de la Corte? Yo creo que las provincias que no hicieron este reclamo no van a querer quedarse expuestas a no hacerlo, y la incidencia va a ser mayor si el resto de las provincias también se suben a la jurisprudencia de este fallo. Totalmente. Ahora, de algún modo, a partir de lo que fue el cambio de gobierno, ¿usted ve desde afuera o jurídicamente cree que hay o desde determinado sector de la Corte hay un intento por perjudicar el Estado? Yo no diría que es por perjudicar al Estado. Me parece que hay algunos fallos que dejan de lado la técnica tributaria en el caso de jubilados y y lo que se nota de alguna manera que este es un fallo donde se metió la política en el medio. Claro. Sí, es un poco lo que vienen diciendo desde la justicia, sobre todo que plantean que las cuestiones que no puede resolver la política finalmente llegan al órbita de la justicia y tienen que tomar una decisión a partir de eso. Pero bueno, hay toda una situación política en el medio de la Corte, hubo un cambio de presidencia hace un año que genera algunas dudas o algunos interrogantes respecto a cómo falla la Corte, y el gobierno lo han reclamado en varias oportunidades. Quería preguntarle ya sobre el final, ¿cómo cree que pueden, si se repiten este tipo de fallos, ya sea con el gobierno actual o con el gobierno que venga, más allá del signo político, ¿cómo creen que puede afectar las arcas y de qué manera se puede equilibrar y evitar que este tipo de fallos impacten las arcas del Estado? No, la verdad es que son fallos donde la Corte se tiene que hacer responsable de lo que está estableciendo por mayoría, y obviamente que sí afecta a las finanzas públicas, porque de alguna manera lo que establece es que las provincias van a recibir un dinero, y ese dinero es un dinero que le da a la nación, y la nación se queda con menos dinero, siendo que a mí me llama mucho atención la actitud de los gobernadores. Tengamos en cuenta que en los últimos 20 años las provincias han aumentado sus impuestos de manera desbordante. Para dar un ejemplo, ingresos brutos en los últimos años recaudaba el 1,7% del PBI, y ahora recauda el 4,1% del PBI. O sea, estamos ante una provincia que cobran mucho impuestos y que ahora están con mucha mejora en sus arcas públicas, y me da la sensación que este reclamo también tiene un contenido político. Claro. César. Lo digo porque las provincias se veían afectadas en la distribución durante el gobierno anterior, y solamente 2 hicieron el reclamo.
El resto de los gobernadores no reclamaban absolutamente nada, y hemos tenido aumentos de mínimos no imponibles por decreto y otras normas que también le quitaban ingresos tanto a la nación como a las provincias, y las provincias no reclamaban que no querían verse perjudicadas. Por eso digo, y me hago cargo de que este reclamo tuvo características políticas, porque en gobierno anterior no lo hicieron. Claro. Muchísimas gracias por la comunicación, César. Un placer charlar con usted. Adiós, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Fue César Litvin, CEO en el estudio Lisicki, Litvin y Asociado, y ha pasado por En Caso Contrario.